Vamos a iniciar con este video acerca de los tipos de micrófonos que existen. Es importante conocer y saber qué micrófonos hay y qué micrófonos puedo estar utilizando dentro de mi grabación, dentro de mi producción. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de estos tipos de micrófonos que hay. Vamos a conocer que hay los tipos de micrófonos dinámicos, de condensador. Hay unos llamados también PZM y hay otros que les llaman ribbon o de listón. Prácticamente, ¿cómo funcionan los micrófonos? Los micrófonos captan el sonido de la acústica, lógicamente a través del micrófono, y a través de un flujo eléctrico lo convierte en audio. Sí, ya sea donde lo vayamos a conectar a una interfase o un amplificador, ya se amplifica a miles de veces. Y bueno, seguramente en la imagen que tú ves ahí ya identificaste algunos modelos de micrófonos que nos pueden servir tanto en estudio de grabación como también en vivo. Y déjame platicarte un poquito cómo funcionan estos micrófonos. ¿Cómo funciona? Primero vamos a ver el tema de cómo funciona un micrófono dinámico. En esta imagen vamos a ver el esquema básico de un micrófono dinámico, el cual se basa en la inducción electromagnética. Y prácticamente el funcionamiento es muy sencillo. Recuerda que el micrófono capta movimientos o variaciones de presión sonora. Estos van a mover un diafragma. Vamos a ver aquí el diafragma. Si ves mi ratón en la pantalla, aquí está la parte del diafragma. Este diafragma va a tener ese movimiento porque va a recibir esas variaciones en la presión sonora. Y lógicamente este diafragma va a estar unido a una bobina, la cual a su vez tiene un campo magnético que está generado por ciertos imanes. Este movimiento provoca que la bobina en sí, al moverse dentro del campo magnético, y lógicamente quiero que veas la parte de las variaciones en dicho campo, generándose así una variación de potencial eléctrico. Esa información eléctrica, ese potencial eléctrico va a ser enviado a través de los cables ya rumbo a nuestra interfaz, en nuestra consola. Cuanto más se empuja la presión sonora del diafragma, más corriente eléctrica va a generar. Y así es como funciona el micrófono dinámico. Si tú tienes alguna duda en cuanto a las imágenes que estoy explicando, ponle pausa al video para que puedas revisar cada parte de los micrófonos, cómo funcionan, para poder entender un poquito más de esto. Y aquí en pantalla te estoy enseñando algunos ejemplos de marcas o modelos de micrófonos dinámicos más comunes. Hay muchos modelos y muchos micrófonos para diferentes aplicaciones. Hay que tener mucho cuidado cuando compres un micrófono o cuando tú estás adquiriendo o rentando o pidiendo un micrófono. Es importante que tú veas las especificaciones técnicas antes de poder utilizarlo. Es importante que veas el manual. ¿Cómo responde ese micrófono? ¿Qué es lo que voy a grabar? Si voy a grabar metales, si voy a grabar percusiones, si voy a grabar, en el caso de cuerdas, guitarras, amplificadores eléctricos como el amplificador del bajo o el amplificador de la guitarra, e inclusive también para voz, ¿sí? Dentro de los dinámicos yo también te voy a dar un consejo. Si tú vas a utilizar vas a grabar algún grupo que requiere demasiada presión sonora, estos micrófonos dinámicos te van a ayudar a tener mejor control de la señal y te va a ayudar a tener mejor respuesta en frecuencia, inclusive muchísimo mejor que un micrófono de condensador. Ojo, solamente en la aplicación cuando el cantante tiene que gritar o tiene que hacer tipo como el concepto o el género de hard metal o de rock pesado, así muy pesado, la voz, te va a ayudar mucho un dinámico. Prueba un dinámico y prueba un de condensador y ya tú tomas la decisión, pero realmente nos va a ayudar muchísimo más porque va a captar muchísimo, se va a prestar más el micrófono dinámico a cambios fuertes de la parte de la dinámica, ¿no? Y bueno, recapitulando aquí, este tipo de micrófonos son los más usados en actuaciones en vivo debido a una construcción más robusta y soporta mayores niveles de abuso en el escenario y además en un mejor manejo de grandes niveles de presión sonora, como lo comentaba en el slide anterior.
Sin embargo, en el escenario no son el único hábitat donde brillan. Algunos modelos como el 57 o el MD421 alcanzado un buen estatus dentro de los estudios, especialmente en las grabaciones de guitarras o de cajas de amplificación, congas, inclusive en las voces, como lo comentaba.